Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de los usos horarios en que estén viendo este programa, todos los venezolanos de la diáspora, todos los latinoamericanos que estén en cualquier parte del mundo, bienvenidos a Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Hoy tenemos la segunda parte de nuestra conversación con Gustavo García, economista con amplia experiencia en Venezuela y en organismos internacionales, quien nos ofrecerá una mirada clara sobre la economía, el Estado y la gobernabilidad en la Venezuela futura. Bueno, hoy seguimos explorando cómo las decisiones económicas se entrelazan con la política y la gestión pública a partir de la trayectoria de Gustavo García. No se pierdan, por favor, esta continuación que nos permite profundizar en el análisis de los desafíos del país desde la experiencia de nuestro invitado. Bienvenido, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación de ustedes y muy en gusto de compartir con ustedes y con la audiencia sobre las perspectivas económicas de Venezuela una vez se produzca la transición política y se recupere la legitimidad de la gobernanza y la gobernabilidad en general en Venezuela. Bueno, Gustavo, feliz de estar contigo. Yo quisiera arrancar con una primera pregunta. El manifiesto de María Corina Machado dice lo siguiente, te leo esta frase para ver cómo tú la interpretas y en qué sentido está expresada. Cuando el Estado impone su pesada mano sobre el mercado, sofoca al espíritu humano. Esa es. Sí, mira, es muy cierto, el Estado en Venezuela, primero por la tradición autoritaria, caudillesca, que duró más de un siglo, vamos a decirlo, poco más de un siglo, se reflejaba eso en el Estado, como un poco la frase esa de que el Estado soy yo, se consagró mucho con Gómez y después vino en algunos partidos la tradición, obviamente, de cierto caudillismo que no dejó de tener en Venezuela una huella. Pero también es una mezcla de la concepción de que en general ha privado mucho en América Latina, y si vemos en una perspectiva histórica América Latina, de cuánto ha crecido, cuánto se ha reducido la pobreza, cuán inestable ha sido América Latina en términos financieros en general. Hay excepciones, unos años un país le va mejor, en otros años le va a otro, pero cuando tú lo ves en una perspectiva histórica, el ingreso per cápita de América Latina se ha ido alejando, para tomar simplemente una medida o una referencia, del PIB per cápita de Estados Unidos, que en una época estuvo relativamente cercano, y particularmente en el caso de Venezuela, y esa brecha se fue abriendo. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué América Latina no pudo sostener un crecimiento sostenido a lo largo de los años que se reflejase en la calidad de vida de su población y en su desarrollo económico, en su progreso social? Y lo que uno ve en América Latina en generalmente es, en casi todos los países, una masa de pobreza que no termina de superarse de manera significativa. Primero, pudiéramos decir en décadas recientes, el primer caso fue Venezuela, que llegó a estar con el ingreso per cápita más cerca del ingreso per cápita de Estados Unidos. Y a partir de los años 70, Venezuela se empezó a alejar de una manera muy particular. Y luego el éxito chileno. Chile llegó a constituir a comienzos de este milenio el país de América Latina que llegó más cerca a un país de ingreso medio de desarrollo económico, medido por el PIB per cápita.
Y bueno, Chile redujo dramáticamente la pobreza, redujo sustancialmente la desigualdad, que es otro tema en América Latina muy duro, el nivel de desigualdad que existe en nuestros países. Tú agarras Brasil, México, bueno, y ahora Venezuela, que es el país de lejos más desigual que hay en la región, no solamente, casi uno de los más desiguales del mundo, que genera en la población una enorme frustración. Y eso tiene que ver mucho con el peso del Estado, sobre todo en los países ricos de materias primas y particularmente no renovables. Esas distorsiones son más acentuadas en la mayoría de los países ricos en petróleo y gas, porque claro, el Estado es el dueño, la tradición española fundamentalmente de que la riqueza del subsuelo le pertenece al Estado, entonces el Estado es el propietario de esos recursos y no necesita o necesita menos la contribución de impuestos en los ciudadanos, que cuando los ciudadanos son los que sostienen al Estado, tiene evidentemente la sociedad un peso en exigir condiciones de dónde se gasta el dinero, cómo se gasta, cuán eficientemente se gasta. Y como nadie puede, cuando tú exageras el nivel de impuestos, la actividad económica se ahoga. Y eso es buena parte de lo que ha pasado en América Latina. Uno se pone a ver, por ejemplo, la cantidad de empresas del Estado, empresas propiedad del Estado, que existen en la región. Venezuela ahora es una distorsión total. Además, son hoy empresas, la mayoría de ellas quebradas, inoperativas, con un rezago tecnológico y de inversión brutal, producto de un Estado que se quiso ser propietario de todo eso. Entonces, efectivamente, y además con una tendencia para financiar el gasto público de aumento de la presión tributaria que a veces ahoga la iniciativa privada, ahoga el emprendimiento, genera un problema muy grave en América Latina, una masa de trabajadores informales que no logra crecer. Fíjense un detalle muy importante que nosotros, digo nosotros, cuando yo estaba en la división fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo, que descubrimos lo siguiente. Tú ves a niveles pequeños un gran número de empresas, incluyendo las empresas de trabajadores por cuenta propia, de pequeño número de trabajadores, que a veces se toma como medida menos de 10 trabajadores, y llegan a cierto nivel de crecimiento y a partir de allí ese crecimiento se para. Y lo que viene es como un precipicio, donde queda solo un segmento de empresas grandes que no se multiplica como se multiplicó en Estados Unidos, como en una época se multiplicó en Europa. Y tú dices, ¿por qué aquí hay este corte? Y ese corte detectamos que son dos razones fundamentalmente. La primera, la excesiva carga de impuestos a la nómina, que pesa más sobre las empresas que sobre el propio trabajador, pero también sobre el trabajador. El trabajador dice, bueno, si yo me declaro una empresa pequeña, tengo que pagar impuestos a la nómina. Si tengo el caso de Venezuela, si tengo más de 10 trabajadores, tengo que pagar los impuestos a la nómina. Y al pagar impuestos a la nómina, me tengo que retratar con el impuesto sobre la renta y con el IVA. Mejor me quedo informal, escondido en una economía sumergida. Y claro, esa barrera, ¿quién la pasa? Cuando tú encuentras ese precipicio y tú comparas en un lado número de empresas y nivel de ingreso o nivel de los trabajadores, ese precipicio lo marca cuando hay el salto en el pago de impuestos. Entonces, además, voy a poner un ejemplo. Dice, bueno, si tú tienes más de 10 trabajadores, tienes que pagar los impuestos a la nómina. Eso es la contribución a la seguridad social, los institutos de capacitación laboral, etcétera. Y tú dices, no, pero es justo, ¿no? Por supuesto que tiene que tener derecho a la seguridad social. Pero a veces esa es una carga sobre la empresa que genera lo que llaman en administración de recursos humanos el coeficiente de costo del recurso humano, que dice, bueno, yo por un salario, la empresa termina pagando 2 salarios por todas las demás contribuciones que tiene que hacer y una serie de beneficios. Y entonces la empresa no crece porque prefiere quedarse pequeña y lo que detectamos es que son empresas que se multiplican, pero se multiplican en empresitas pequeñas.
Entonces yo llego, suponte, un padre de familia, es un técnico electroplomero, electromecánico, contrata 4 o 5 trabajadores, empieza a crecer y luego dice, bueno, si paso de 10 trabajadores o de tal nivel de ingresos, voy a tener que empezar a pagar todos los impuestos. Entonces, ¿qué hace? Normalmente le dice a un hermano o a un hijo mayor, bueno, crea tu otra empresa, trabajamos juntos, hacemos las cosas juntos, pero tú eres una empresa y yo soy otra. Y de esa manera los dos nos quedamos chiquiticos, sumergidos y no pagamos ningún tipo de impuestos. Porque además pasa de no pagar nada a pagar de repente, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta en Venezuela, 15% o 20% de impuesto sobre la renta. No hay allí una gradualidad que el tipo encuentre el estímulo a formalizarse. Un caso es, por ejemplo, el IVA. Las empresas al final no pagan el IVA, lo trasladan al consumidor porque el IVA es un impuesto al consumo final. Y las empresas lo que hacen, te cobran a ti el IVA y ellos pagaron IVA en sus insumos. Y entonces van a la administración de renta y le dice, este fue el IVA que yo pagué en todos los insumos y este es el IVA que yo cobré a los trabajadores, a los consumidores. Y lo que paga es la diferencia. Pero el IVA que le cobraron lo recupera. Ahora, ese IVA que él dice, eso es lo que llamamos en el IVA créditos y débitos fiscales. Débitos son el IVA que yo tuve que cargarle al consumidor o a la siguiente empresa en una determinada cadena productiva y el IVA a los insumos en los que yo compré. Entonces, de verdad, él traslada ese impuesto al consumidor, pero los informales no lo hacen. Se tragan ese crédito que pudieran tenerlo en el IVA para no salir retratado. Y la razón que encontramos en casi toda América Latina es ese problema del salto en la contribución que mata el emprendimiento o lo tapa. Ahora bien, tú creas 2 y 3 empresitas además. Yo he hecho un cuento que yo estudiaba economía, bueno, y iba a comprar ropa en los mercados municipales, porque además tú te ibas al mercado del cementerio, al de Chacao, y conseguías ropa de buena calidad a un precio mucho más bajo, comprándola en esos mercados. Y entonces tú le decías, oye, vale, pero este blue jean no lo tienes talla X. Y el tipo te decía, sí, sí lo tengo, ya, vente conmigo. Y el tipo se movía 4 puestos y estaba el hijo o estaba el hermano, aquí está el blue jean y tal, ¿no? Igual que me lo pagues a mí. Y a mí eso me llamó la atención. Dice, bueno, ¿por qué tienen varios puestos? En un momento no le encontraba explicación. Y dice, bueno, ellos sabrán su negocio. Pero claro, ese es el fenómeno de América Latina. ¿Por qué las empresas no crecen? Y esto es muy importante, porque cuando la empresa crece, invierte en capital. Hay más capital por trabajador y eso hace al trabajador más productivo. Entonces hay gente que de buena manera dice, oye, pero, y uno lo decía con los buhoneros en Venezuela, estos tipos son unos empresarios increíbles. Sale tal cosa de moda y tú inmediatamente ves a los buhoneros que están vendiendo eso. Sale una ropa de cierto estilo y los tipos empiezan a vender eso. Pero claro, ¿qué ocurre? Todos hacen lo mismo, todos tienen la misma productividad y es una productividad baja porque no hay inversión de capital en ese crecimiento. Mientras que uno ve aquí lo que en inglés llaman startup, empresas pequeñas que arrancan y tú lo ves como empiezan a crecer, a crecer, a crecer y a la larga la mayoría de ellas progresan y cuando progresan hacen más inversión, entra otra gente porque el mercado de capitales se abre, perdón, y eso permite que haya mayor proporción de capital sobre el trabajador y eso significa que ese trabajador se hace más productivo porque hay más maquinaria, más equipo, uso de computación, etcétera, etcétera, y aumenta la productividad. Eso, por ejemplo, lo que ha acompañado el crecimiento de Estados Unidos, un aumento de la productividad brutal que hace que crezca y crezca y crezca porque el emprendimiento se premia, ¿entiendes? Pero el Estado no te ahoga y te permite un crecimiento gradual de la carga tributaria. En América Latina eso es una pared y si caes de un lado empiezas a pagar impuestos, entonces el tipo lo que dice es, no me conviene crecer, porque si crezco, me sube mucho la carga tributaria y bueno, además lo que va a pagar de seguridad social. Imagínate en el caso de Venezuela que se arruinó, dice, no compensa la calidad de servicios que yo voy a obtener
de esa manera. Entonces, existe ciertamente, además, este misterio en el cual se dice, no, pero los sectores estratégicos tienen que estar en manos del Estado. Ajá, y dime cuáles son los estratégicos. Ah, bueno, los que el Estado es propietario de los recursos naturales, renovables o no renovables. Eso incluye la minería, pero también los hidrocarburos, el gas, el petróleo, etcétera. Después, bueno, no, también la electricidad y también y también aquella, porque imagínate, el Estado tiene que ser propietario de los sectores estratégicos. Y yo digo, ¿qué hay más estratégico para la seguridad, digamos, por un extremo, militar de Estados Unidos? ¿O qué es más estratégico que la guerra tecnológica que hay entre China y Estados Unidos por el desarrollo de la tecnología y concretamente en inteligencia artificial? ¿Qué es más estratégico que la fabricación de armas nucleares? Y nada de eso lo hacen empresas públicas. Nada. El Estado termina diciendo, en la medida en que yo le doy libertad al emprendimiento y esa gente tiene la motivación de la ganancia, va a la búsqueda y va al crecimiento y a abrir las empresas a que entre más capital en los mercados financieros, etcétera. Entonces, aquí el armamento no lo fabrica una empresa militar del Estado. El armamento lo fabrican empresas privadas de altísima tecnología. ¿Entiendes? Así es. Es como dicen eso, no, es que el petróleo es estratégico. Mira lo que terminó PDVSA o por qué Pemex está prácticamente quebrada con una deuda de más de 120.000 millones de dólares, o el caso del petróleo en Ecuador. Y tú ves las empresas petroleras en Europa y en Estados Unidos que son unos grandes monstruos. Algunas de ellas con participación del Estado, vamos a estar claros, porque eso varía dependiendo la cultura y las leyes de cada país, pero el haber convertido al Estado en una carga tan fuerte ha hecho que en efecto ahogue el mercado, que es el incentivo normal de crecimiento. El Estado debe ser un ente regulador, porque los mercados no son perfectos, los mercados tienen distorsiones, pueden ver múltiples distorsiones. Por ejemplo, el desarrollo de monopolios que llamamos los economistas monopolios naturales, que son empresas que son muy grandes, pagaron una inversión muy grande y eso hace que el costo de otra empresa entrar a competir es prácticamente imposible. Entonces, claro, cuando son monopolios naturales, inmediatamente generan una renta monopólica que sube el costo de los bienes o servicios que ellos producen. Fíjense ustedes, para que uno de los que más escribió sobre esto fue Milton Friedman, el famoso profesor de Chicago y de donde vino la expresión de los Chicago Boys, y decir que era la escuela de derecho, perdón, de economía más de derecha que había en Estados Unidos y en el mundo. Y uno de los que más escribió sobre la política monopólica y antimonopólica fue Milton Friedman. Entonces, y eso no es un tema polémico entre los economistas. Cuando hay monopolio, el Estado debe propiciar mecanismos para que se genere más competencia y si, por ejemplo, es producto de una invención tecnológica, tú no quieres matar la invención tecnológica. La capacidad de crear patentes, nuevos productos, etcétera. Entonces lo que hace es que lo regulas de manera que no mates ese incentivo. Y lo que hace América Latina en general, en promedio, es precisamente eso. Mira, yo por un trabajo que tuve que hacer en el BIT, que son documentos electrónicos para uso tributario, yo noté en Brasil la cantidad de talento en informática que hay en ese país. Es una cosa impresionante. ¿Qué pasó? Los militares crearon en los años 60 una empresa llamada Serpro. Es una empresa de computación, de informática del Estado. Y esa empresa tenía el monopolio de todos los software, de toda la administración pública, federal y subnacional. Fue una buena escuela para muchos ingenieros en computación, sin lugar a dudas. Pero fue un mercado que no creció porque el Estado era el que decidía y hacía. ¿Ok? Se crearon escuelas de computación muy buenas a lo largo de todo Brasil. Casi todas las universidades en Brasil tienen una buena escuela de computación. Y yo decía, pero ¿por qué aquí no surgió una Microsoft? ¿Por qué aquí no surgió una Apple? ¿Por qué aquí no surgió una Meta? Y bueno, ¿y qué pasa? Hay mucho talento humano, pero las condiciones del mercado, el Estado brasileño la mató.
Y bueno, ya en los últimos años han ido descentralizando esa empresa, creando, pero todavía el mercado no termina de generar lo que aquí hoy es la principal fuerza económica que está moviendo los mercados, son las empresas de tecnología. Entonces, Bueno, eso es lo que María Corina quiere decir en ese mensaje. Y por Es decir, supuesto, es decir, que pudiéramos resumirlo con el título del nombre del libro que escribió Marcel Granier, La generación de relevo versus el Estado omnipotente. sí, en buena medida sí, el Estado se fue omnipotente en Venezuela, bueno, y ahora es extremadamente omnipotente. sí, Encogió a esa economía a ser un 20% de lo que éramos hace 10 años. Pero recuerda que ¿Ok? estamos hablando hacia futuro. Sería interesante que resumieras así, sobre todo para las personas que no conocen bien la economía, que des como ejemplos prácticos de cuál sería el rumbo del planteamiento de María Corina hacia el futuro. Magnífico. Mira, lo primero, por la condición tan crítica que está la economía venezolana, nosotros tenemos un pilar fundamental del programa económico que es lo que llamamos la estabilización expansiva. ¿Qué quiere decir eso? Uno, que es indudable que hay que estabilizar el mercado financiero en Venezuela. Este desorden monetario que hay en el mercado cambiario y en segundo lugar, que ya la prima entre el mercado paralelo y el mercado del Banco Central, que dicen interbancario, pero eso es realmente un control de cambio de facto lo que hay allí, porque el Banco Central dice cuántos dólares vende y le dice a los bancos, ustedes tienen que vender a tanto. Si el viernes no han vendido eso, entonces están multados. Y yo veo el miércoles si necesitamos vender más o, no, o menos dólares. Eso es un control de cambio de facto, donde el mercado paralelo es completamente legal. Pero ya está esta semana cerrando en una brecha de 60% con respecto a ese mercado interbancario. Por la falta de dólares, y sobre todo dólares en efectivo, y hasta bolívares en efectivo, entonces la gente ha tenido que bypassear ese mecanismo con el uso de criptomonedas algunas más formales, como las llamadas stable coins, que son empresas que garantizan que esas monedas tienen un respaldo en dólares. ¿Ok? Pero hay criptomonedas que no tienen respaldo en nada, absolutamente en nada. Son una especie de pirámide. Entonces, eso, por supuesto, una empresa en Venezuela que va a hacer eso dice, bueno, pero me están dando son criptomonedas que yo le tengo que pagar a un proveedor, suponte, en Estados Unidos, en Europa, y me va a decir, no, no, yo no quiero que me pagues a mí en criptomonedas, menos en esas criptomonedas que nadie sabe cuál es, qué está detrás de eso. Págame en dólares o en euros. Y entonces el tipo dice, bueno, tengo que venderla y la tiene que vender a descuento para poder pagar, etcétera. Entonces, hay un desorden financiero y una inflación brutal ahorita en Venezuela que se está montando sobre una inflación de 4 dígitos en un país que está claro. empobrecido. Eso va a ser brutal porque va a intensificar la pobreza en Venezuela. Entonces eso hay que cortarlo de inmediato. ¿Por qué se ha producido eso? Primero, porque parte del financiamiento del gobierno de manera importante lo financia el Banco Central emitiendo dinero. Es dinero electrónico, pero es dinero emitido por el Banco Central. Entonces la oferta monetaria ha aumentado muy fuertemente y empiezan a haber más bolívares para comprar dólares. Y eso es lo que afecta, en primer lugar, no solamente más dólares, en general más de lo que sea. Entonces, claro, habiendo mucho más bolívares de bienes y servicios disponibles y de dólares disponibles, el tipo de cambio, la inflación se dispara. ¿Ok? Porque ese es un dinero que no tiene respaldo en nada. ¿Ok? Entonces, efectivamente, eso es lo que explica fundamentalmente, normalmente cuando la inflación, y eso es una lección del mundo que ya los economistas ni discutimos, la causa fundamental de esos niveles de inflación es porque los gobiernos monetizan los déficits fiscales a través de los bancos centrales. Y los bancos centrales, cuando el dinero era impreso en billetes, se decía, prenden la maquinita de impresión del Banco Central. Ahora prenden es la Que por cierto, constitucionalmente nuestro Banco Central es autónomo, no debería ser según la Mira, muy buena Constitución. pregunta, porque déjame decirte algo. El, 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 el,
cuando yo era director de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera del Congreso, se hizo la Asamblea Constituyente y nosotros elaboramos un documento que se llamó Aspectos Económicos de la nueva Constitución. Y dijimos qué cosas económicas había que incorporar en la Constitución. Y una de las cosas que se incorporó fue que el Banco Central tenía prohibido financiar al sector público en Venezuela y que el Banco Central tenía que tener una ley que declarara su total autonomía. Eso se aprobó. Y después Chávez llegó y dijo, bueno, se refiere al sector público, eso es el gobierno, porque las empresas del Estado son sociedades comerciales, mercantiles, y por lo tanto pueden recibir financiamiento del Banco Central. Todo este financiamiento que yo les estoy contando a ustedes se canaliza a través de PDVSA. Tú vas y dices, bueno, pero aquí no hay financiamiento del gobierno. No, claro, se lo dan a PDVSA y PDVSA se lo pasa al gobierno. Y eso es lo que ha generado esta explosión monetaria que ha generado estos niveles de inflación y de devaluación en Venezuela. Para darte una cifra, porque las estaba revisando hoy para efectos del programa, si medimos la depreciación del mercado cambiario oficial, el llamado interbancario, en lo que va de año a año se ha depreciado en 434%. Entonces imagínate tú la inflación. Lo que va de año, de enero a ahorita. No, lo que va de año es 367% de enero a ahorita. Pero si yo lo comparo de noviembre a noviembre, y esto lo medí el miércoles, del mismo día de noviembre del año pasado a este noviembre, estamos hablando de 434% de devaluación en el mercado oficial. Increíble. Y como el paralelo se dispara, ahí por supuesto es mucho más alta la depreciación que ha ocurrido en el mercado paralelo. Y eso genera inmediatamente expectativas inflacionarias. La gente dice, si el dólar se está disparando, todo va a subir. Y lo que hace subir las cosas no es solo el dólar, es fundamentalmente, por eso la inflación es mucho mayor. La inflación cuando tú la ves de año a año, igual como estoy calculando el mercado cambiario oficial, está montada muy por encima de 500%. Entonces, ¿por qué razón? Porque es que es el financiamiento monetario lo que jala la inflación y el mercado cambiario. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que parar eso y inmediatamente cortaremos el financiamiento monetario al sector público, se rescatará la autonomía del Banco Central y se hará explícita en esa ley, que fue lo que modificó Chávez. Chávez no modificó ese artículo de la Constitución, pero hizo una modificación de la ley de Banco Central que prácticamente le quitó la autonomía y dijo, el Banco Central sí le puede prestar a las empresas del Estado, dado que estas son sociedades mercantiles como una empresa privada. Eso hay que cortarlo y Cerrino está prohibido que le preste a todo el sector público, nacional, subnacional, de entes descentralizados y empresas del Estado, para cortar ese financiamiento. Y claro, uno se pregunta, bueno, y entonces el gasto que se estaba cubriendo con eso, que echas un montón de gente a la calle. No, porque nosotros vamos a acordar con los organismos multilaterales un programa financiero y de ayuda económica que permita sustituir el financiamiento monetario en bolívares del Banco Central por dólares provenientes de préstamos con los multilaterales. ¿Y para qué van a hacer esos préstamos? Esos préstamos es para recuperar el sistema eléctrico, porque es una inversión grande que se requiere hacer allí, y que si lo hiciera el sector privado, posiblemente tarde más, porque bueno, va a tener que esperar que las cosas se estabilicen y confianza y tal, entonces los mercados van a producir con mucha más cautela. En segundo lugar, porque entonces tendrías que hacer un ajuste de la tarifa para que el mercado privado diga, ah, sí, claro, yo hago la inversión, pero entonces no me controles las tarifas. ¿Ok? En tercer lugar, por lo tanto, va para el sector de electricidad, porque si no recuperamos el sector eléctrico, el techo de crecimiento es muy bajo. Inmediatamente se empiezan a caer las líneas, etcétera, etcétera. Entonces hay que recuperar al sector eléctrico para que la actividad económica pueda crecer y en segundo lugar empieza a mejorar las condiciones de vida de la gente. Además, no recuperas el sector de aguas si no recuperas el sector eléctrico. Caracas está a casi 1000 metros sobre el nivel del mar. El agua viene, tú sabes, de ríos y yacimientos, etcétera, que tienes que electricidad.
Exacto, que requiere una cantidad enorme de potencia eléctrica para poder subir esa agua y después para distribuirla, que en algunos casos tiene que volver a subir en el caso de urbanizaciones y barrios que están a lo largo de las montañas del valle. Entonces, estamos en planes de conseguir préstamos con los multilaterales para el sector eléctrico, para el sector de agua, que van a ser préstamos de inversión y además para recuperar dos áreas sociales muy claras, que son el sector de educación y el sector de salud. ¿Ok? Y la otra cosa es que hay un porcentaje de la población en condición de pobreza extrema, para decirlo de manera muy sencilla, familias o hogares que su ingreso no les permite comer lo que necesitan de consumo calórico proteico. Y en los hogares que tienen niños, esos niños están en condiciones de desnutrición. Entonces es inmoral que esto esté pasando en Venezuela. Entonces, parte del programa incluye una transferencia social a los sectores en condición de pobreza extrema para que puedan mejorar su calidad de vida y puedan comer. Gustavo, es muy interesante lo que estás diciendo, sobre todo porque, fíjate, estaba pensando que habría que reescribir lo que dijo María Corina, porque tú estás planteando un Estado fuerte, regulador, más un mercado libre. Es un mercado fuerte porque está atendiendo unos problemas sociales como la educación, como la salud, pero además porque sabe que tiene que invertir en electricidad, tiene que invertir en agua, es decir, que no sería, déjame ver si te estoy comprendiendo, no sería la propuesta de Marcel Granier, que es generación de relevo versus Estado omnipotente, porque él suponía un Estado mínimo y en cambio, tú lo que nos estás diciendo ahorita, que el Estado tiene una responsabilidad social Sin importante y duda, por lo tanto reguladora, pero sin ¿cierto? duda alguna, sí. Déjame, fíjate, para terminar la idea, primero, cuando tú le pones a la gente dinero para que coma, empieza a generar una demanda en las empresas productoras de alimentos que empieza a generar más actividad económica. En segundo lugar, para tú recuperar la electricidad del agua, tienes que hacer gastos de inversión, buscar obreros, maestros de obra, ingenieros eléctricos, técnicos electricistas, limpiar las líneas de tendido eléctrico de monte, tú sabes, para que no vaya a ver que una guacamaya muerda un cable eléctrico y digan que esa es la causa del apagón. No, la causa de los apagones y la falta de agua es la falta de inversión. Entonces, cuando tú inviertes para recuperar esos sectores, igual que tú empiezas a mejorar los hospitales, a hacer reparaciones, empiezas a generar de nuevo actividad económica. Y por eso decimos es una estabilización expansiva, porque eso va a generar recuperación de crecimiento de manera inmediata. Solo que no va a ser financiado con bolívares, sino que va a ser financiado con préstamos en dólares de los multilaterales, lo cual a su vez va a permitir que el Banco Central suba las reservas internacionales y aumente la oferta de dólares en la economía. Entonces es una estabilización expansiva. No es un programa de ajuste, decía, apriétense más el cinturón porque esto está desordenado. No, no le puedes pedir a Venezuela más ajuste, ya tiene mucha gente el estómago pegado a la espalda. No, no, es darle una mejor calidad de vida a los venezolanos, pero recuperando la actividad económica, porque además, que en el fondo es la solución definitiva del problema, que Claro. la gente salga a trabajar y reciba salario, ¿entiendes? Y además la gente, hay un factor aquí psicológico que dice, yo no vivo de una limosna del Estado, yo vivo de lo que yo produzco y de lo que yo trabajo y de lo que soy de capacidad de producir. Sea un trabajador en el sector público, sea un trabajador en el sector privado. Entonces, esas empresas, muchas de esas empresas del Estado, hay que privatizarlas por una razón muy simple, porque el Estado no tiene capacidad de invertir en esos sectores y al mismo tiempo invertir en educación, salud, protección social. No va a tener esos recursos, ¿ok? Porque la producción petrolera además está en el suelo. Entonces, ¿cuál es la idea?
que tú digas, bueno, el Estado se va a concentrar a las cosas que se tiene que dedicar, que es atender la salud, la educación, la protección social, en lo cual puede participar perfectamente el sector privado y esas empresas eventualmente van a ser privatizadas, ¿ok? Empezando por la más dinámica, la más importante en Venezuela, que es el sector petrolero. Y por eso decimos Ahí la te tengo actividad una pregunta con petrolera. respecto al sector petrolero. Si se privatiza todo el sector petrolero, entonces Venezuela tendría que salirse de la OPEP, porque la OPEP es una organización de países, no de empresas. ¿Cómo respondes a eso? Mira, muy buena pregunta. Primero, yo creo que Venezuela puede argumentar en la OPEP como en cualquier otro lugar que nosotros tenemos una crisis económica que no nos pueden poner un techo en cuota que no permita la recuperación del país. Pero lo segundo y más importante, que la mentalidad de la OPEP ha cambiado mucho, ¿ok? Porque varios países de la OPEP han querido subir la producción, la han subido y por lo tanto la cosa de las cuotas es, tú sabes, es relativamente, o sea, por ejemplo, Irak está produciendo más de 4 millones de barriles diarios. Los Emiratos Árabes Unidos están produciendo también más de 4 millones de barriles diarios. Arabia Saudita está produciendo mucho más de 10 millones de barriles diarios. Claro, pero Eh, ningún país de eso tiene toda la empresa petrolera privatizada. pero tienen mucha participación privada, o sea, hay, todas las empresas Es transnacionales mixta, están, mixta, ¿no? Mixta. son empresas mixtas o lo que están haciendo muchas empresas, que es que, bueno, yo te produzco esto y yo me quedo con una parte del ingreso y tú con otra y yo me voy, pero es la empresa de petrolera de servicio o la empresa petrolera per se la que está Esa haciendo esa alternativa, producción. esa alternativa no está planteada para futuro. Sí, claro, por supuesto. Mm. Mira, nosotros vamos a abrir el sector petrolero a la participación privada, donde no sea necesario que se asocie a una PDVSA, que de hecho está financieramente muy mal. Bueno, tú le dices, bueno, asóciate con PDVSA, y te va a decir, bueno, pero la plata la voy a poner yo, porque PDVSA no tiene dónde poner un centavo, ¿ok? Esa PDVSA no tiene dónde poner un centavo. Entonces, perfectamente, tú permites que el sector privado entre al sector petrolero y al final, lo que es crítico en términos de por qué el Estado tiene que regular, es que una de las cosas que tiene que regular es el tema del aporte fiscal del sector petrolero. Que esas empresas paguen impuestos sobre la renta y paguen regalías. Mira, cuando PDVSA se le permitió invertir y subió la producción, PDVSA disminuyó los dividendos que le pasaba al Estado para poder destinar ese dinero a la inversión. Y lo que aumentó el ingreso fiscal es porque el aumento de la producción hecho primero por PDVSA y después con las empresas mixtas, es que esas empresas pagaban regalías e impuestos sobre la renta. Y eso es lo que va a pasar en Venezuela. ¿Ven? Por eso cuando en el programa, en la primera parte, hablamos de cómo Venezuela creció la producción petrolera, fue hecho por las empresas concesionarias. Y la discusión fue, bueno, ¿cuánto de ese ingreso llega al gobierno? ¿Cuánto va a ser el aporte fiscal del sector petrolero, en este caso por las privadas? Venezuela llegó a 3.700.000 barriles hasta el año 71, 70, 71, que fue petróleo producido básicamente por las empresas privadas. Y más nunca llegó a ese nivel. Iba a superar ampliamente ese nivel porque PDVSA tenía un programa de inversión con empresas mixtas y la participación del sector privado que si hubiese seguido en el año 2010 llegaba a 6 millones de barriles. O sea, Venezuela iba a llegar en el año 2010 a 6 millones de barriles. ¿Ustedes se imaginan el ingreso que hubiese Claro, tenido Venezuela con los precios claro, petroleros de esa claro. época, con 6 millones de barriles? Eso fue lo que permitió a muchos de los países árabes dar el salto que uno ve ahora, lo que pasó en Qatar, lo que pasó en Arabia Saudita, lo que pasó en los Emiratos Árabes, y convirtió prácticamente en países desarrollados con el desarrollo de unas ciudades y además con un desarrollo paralelo, por ejemplo, de servicios médicos, de tecnología. Hoy en día, uno de los grandes polos económicos del mundo está ocurriendo en el Medio Oriente y es producto del boom petrolero de 10 años con precios del petróleo alrededor de $100 el barril. Nosotros perdimos Sí, ese autobús. yo pienso que esto es una gran lección, además, que tiene el país en su historia, porque
caramba, este estatismo enfermizo ha sido por una parte vinculación con el AMPA, porque es decir, había una cosa que cuando entrevistamos a Carlos Blanco, él decía que había una relación estrecha entre toda esta política estatista y todo digamos, una forma reaccionaria de ver la sociedad, ¿no? Muy reaccionaria, muy Muy reaccionaria. conservadora. Bueno, muy reaccionaria, sí. Y yo creo que eso es un caldo de cultivo perfecto para la corrupción, para, digamos, el desarrollo de AMPA, del AMPA, de la corrupción, no solamente desde el punto de vista estructural, sino de la creación de empresas que son mafiosas, que son gangs, que son Así es. gangsters, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una gran lección porque debemos abrir la economía, debemos, digamos, abrir los Claro. mercados, debemos darle la participación a la iniciativa privada para que comencemos a tener ese desarrollo que aspiramos, ¿no? Ahora, yo Exactamente, esa es quisiera, la idea. quisiera comentar algo complementando. Yo estoy de acuerdo con José Rafael, pero estoy o sea, encantado de escucharte porque tú estás hablando de un liberalismo social de mercado, donde el Estado tiene unas responsabilidades que no se la pasa al sector privado, pero además en el ámbito del mercado tiene una función reguladora. Y además pensaba, por ejemplo, porque algunos ven a Estados Unidos y piensan que el neoliberalismo, miren, eh, tienen la facultad constitucional, por ejemplo, que en la pandemia ninguna empresa privada pudo producir las vacunas por sí misma, sino fue por un financiamiento del Estado. Y en todos los países en ese momento el Estado jugó un rol importante. Por lo tanto, el Estado no ahoga el espíritu humano cuando es regulador de las relaciones comerciales. Mira, eso No, y es sobre todo fundamental la lo que estás justicia, pues. diciendo, porque la nueva generación de vacunas que se creó aquí en Estados Unidos, previo a la pandemia, pero no se habían probado porque, bueno, no había una muestra de mercado para decir esto corta la cosa o no. Se quedó la invención financiada por el Estado. De hecho, el famoso doctor Fauci era director de un instituto de investigación donde en combinación con las empresas privadas de farmacéuticas se utilizó esa plata para financiar esa investigación. Y los investigadores dijeron, bueno, mira, creemos que estamos listos, aquí están las vacunas, pero ahorita, como no hay ninguna epidemia ni nada de esto, no las hemos podido comprobar que efectivamente resulta. Las muestras que se han hecho son muy pequeñas. Bueno, y en lo que estalló la pandemia las probaron y dijeron, listo, resultaron positivas. Y bueno, mira, fíjate tú, la pandemia se logró parar a pesar de que había producido muchas muertes. Pero efectivamente es lo que tú dices. El Estado es quien puede propiciar, no solamente la iniciativa privada es lo fundamental, pero el Estado puede propiciar el desarrollo de esa iniciativa privada. No hay ninguna contradicción. Obviamente también tiene que regularlo porque suponte que eso lo hace una empresa y tú le dices, ah, bueno, chamo, qué bueno, te la comiste. Entonces, bueno, empieza a vender las vacunas. Es un monopolio que puede poner los precios de la vacuna a un nivel tan alto que no se beneficia a todo el mundo y deja a una parte de la población por afuera. Entonces tienes que controlar esas rentas monopólicas, regular el mercado y decirle a veces a esa empresa, mira, el hecho de que tú creaste la fórmula no te va a convertir en un monopolio. Además, aquí hay un problema social grave que resolver. Otras Claro. empresas, tú tienes que compartir la fórmula con otras empresas, pero ellas por cada unidad que produzcan te pagan a ti por el derecho a la patente. Y resulta Se que eso pasó. desarrolló Silicon Valley. Fue así. Exacto, Exacto, exactamente, así es. exacto. Mira, Sí, muchas de las invenciones de así Silicon es. Valley se originaron en el gasto militar por las empresas que estaban tratando de innovar, etcétera, como pasó con la telefonía celular y con muchas otras tecnologías, el uso de los GPS, etcétera. Entonces, no hay Sí, contradicción, pero
Lo que no puedes hacer es matar la iniciativa privada, ahogarla por parte del Estado. En segundo lugar, volviendo al caso de Venezuela, con la estabilización expansiva, la apertura del sector petrolero y convertir a Venezuela en un hub energético, que además tiene es la sexta tiene la sexta reserva, sexta o séptima reserva más grande de gas, que no se está explotando, sino muy parcialmente. Entonces, ahorita resulta que la inteligencia artificial lo que está haciendo evidente es que lo que va a haber en el mundo es una gran demanda de electricidad. ¿Cómo la produce? Es otra discusión, si es a gas, si es a carbón, si es hidroeléctrica, lo que sea. Pero va a haber una gran demanda de electricidad. De hecho, en estos días el presidente de Nvidia dio una declaración muy interesante que dijo, bueno, a lo mejor los centros de creación donde están los grandes centros de bases de datos que tienen miles de servidores y donde están los investigadores creando nuevos mecanismos de algoritmos para la inteligencia artificial, a lo mejor hay que instalarlo donde están las fuentes de energía. Entonces, tú te imaginas si tenemos un país estable políticamente, con garantías de respeto a la propiedad privada y de promoción de la iniciativa privada, que puedan venir a Venezuela, donde se pueda producir electricidad en base a gas enorme y hidroeléctrica y decirle, instálense aquí, les damos ciertas garantías, que Venezuela empiece a recibir muchos de esos centros para consumir unos recursos que si no los utilizamos en una ventana de 30 o 50 años se van a quedar enterrados. Entonces es absurdo. Claro. Entonces el Estado puede propiciar, al contrario, no es que ahoga, puede propiciar la iniciativa privada con una regulación adecuada, porque hay regulaciones de regulaciones, no es para matar, sino para primero evitar los excesos, evitar las distorsiones, porque en los mercados hay distorsiones. Entonces el Estado tiene que ser un regulador que propicie una actividad económica que pueda crecer, pero que reduzca esas distorsiones que pueden presentar los mercados. Y eso es lo que nosotros nos proponemos. Y además, el Estado no tiene por qué estar pegando cables en electricidad cuando las escuelas están arruinadas, porque no va a haber recursos para hacer las dos cosas. Y no es ese el rol que tiene que hacer el Estado. Voy a poner un ejemplo, la electricidad en Caracas la producía Electricidad de Caracas, era una empresa privada y era un servicio de extraordinaria calidad, nadie se quejaba del problema, excepto que hubieran apagones a nivel nacional. Entonces, de lo que se trata es eso, poner la mayoría de esas empresas, casi todas, en manos de la iniciativa privada. Hay algunas que por razones obvias, por ejemplo, todo el complejo de Juri es un monopolio natural, pero eso no quita que tú las puedas poner en manos de operadores privados. El Estado puede ser el dueño y dice, mira, yo siempre que me meto a gestionar esto, hay tendencia a corrupción, porque el dueño no soy yo, el dueño es otro, y bueno, es el Estado, una entelequia ahí, me quedo con los churupos, ¿no? Entonces, tú puedes perfectamente decir, me busco un operador privado, Claro. eficiente, de reconocida trayectoria nacional o internacional, que gestione la empresa y yo le pago con lo que él produzca, parte de lo que produzca, irá para la empresa que sea la operadora y una parte para el Estado. Y el Estado tiene, La, la fórmula que estás planteando, que me parece extraordinaria, es la fórmula de los países escandinavos, un Estado fuerte regulador más libertad de mercado. así es, pero fuerte, digamos, en el sentido de su capacidad y Claro, para para intervenir, para regular, para dedicarse a la y educación, propiciar para dedicarse a Y la para salud. y para problema de propiciar. justicia, No, no, un problema de problema de justicia, justicia, creo. así es, pero Sí, también regulador sí, para propiciar la iniciativa privada, Claro, para propiciar el emprendimiento. para lo, Mira, así es. déjame, sobre todo para ilustrar a los que nos están viendo, cómo genera, nos ha dado un ejemplo muy concreto. En Venezuela ahorita el problema es la electricidad, es el agua, y efectivamente ahí va a invertir el Estado pidiéndole créditos a las multilaterales y el Estado invierte. Al invertir está generando las condiciones para que la empresa privada desarrolle su trabajo. pasaste el examen perfecto, Jonathan. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ahora queda saber, ahora queda saber si
si lo vamos a hacer pronto. O sea, ¿qué piensas tú? ¿Vamos a Ajá. salir de esto Vamos al pronto? área ¿Vamos a política. comenzar José a Rafael, tú estás diciendo, está bien, reconstruir la vamos al área sociedad? política. Mira, yo ¿Vamos a creo que reconstruir esto? ¿Qué? cada vez se le hace más difícil a este gobierno sobrevivir y también más difícil a los venezolanos. Primero, carece de total legitimidad nacional e internacional, nadie lo reconoce. Segundo, lo que todos los venezolanos sabíamos, ya lo sabe todo el mundo, a qué se dedican estos tipos. Entonces, mira, más tarde o más temprano eso no es sostenible. Ojalá que mientras más temprano sea mejor, porque permite que más rápido el país pueda iniciar un proceso de recuperación. Mucha de la infraestructura que se creó durante el periodo de la democracia, inclusive cuando Pérez Jiménez, es una infraestructura recuperable todavía, quizás alguna cosa por allí no, de alguna de esas empresas que están desvalijadas, pero la mayor parte de la infraestructura, los acueductos regionales, las empresas eléctricas, las instalaciones educativas y de los hospitales. Una cosa que yo me quedé impresionado hablando con los expertos nuestros en el área de salud. Todos los hospitales en Venezuela tenían plantas eléctricas de emergencia y todos tenían pozos de agua para prever que si había un apagón o un problema de agua, el hospital seguía funcionando sin problema. Bueno, muchos de esos hospitales ya, esas plantas eléctricas no funcionan. Si funcionan, no tienen el gasoil para activarse o el gas. O sea, el infierno venezolano. Eso no puede ser. Claro, Entonces, el Estado increíble. lo que tiene que dedicarse es a recuperar el sistema de salud pública y la educación. Y nosotros tenemos que apuntar a una educación de primer mundo, ¿ok? Perdimos, por ejemplo, ustedes mismos eran profesores, yo fui profesor en Venezuela, todos estamos afuera, se derrumbaron no solamente la infraestructura, sino el capital humano de las universidades. Entonces, en Así Venezuela es. hay que formar una generación que eventualmente rescate la planta académica de las universidades, con los profesores que están, evidentemente algunos de los que están jubilados, que pudieran tener incentivo de volver a la universidad a dar clases si tienen una remuneración decente, pero nosotros tenemos que agarrar un montón de gente joven a nivel sobre todo de posgrado y mandarlos a estudiar al exterior en carreras de punta, Formarlo, sí, en lo claro. que llaman en inglés, se pronuncia de otra manera, pero es lo que llaman y se ha generalizado como STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y computación. Eso es porque tienes que apuntar a una educación de primer mundo y que logre respetar el país. Eso no quita que tú las ciencias sociales que no las vas a desarrollar o no, pero tú tienes que formar una generación que eventualmente, como pasó con el Plan Mariscal de Ayacucho, lo que permitió la expansión de las plantas de las universidades y mejorar la educación en Venezuela, es que todos los que vinimos del exterior quisimos llegar a dar clases, independientemente a tiempo completo muchos, otros a tiempo parcial, pero era gente de mucha calidad que dio un salto sustancial en la calidad del sistema educativo venezolano, que hoy en día se destruyó. Claro. Tú ibas a la Universidad Simón Bolívar y la cantidad de profesores que ahí tenían doctorados, maestrías, etcétera, unos en Venezuela, otros en las mejores universidades del mundo. Eso tenemos que rescatarlo, eso es el desarrollo económico. Y eso es lo que el Estado, obviamente, primero tiene que atender la emergencia a nivel de las escuelas, recuperar la planta de maestros, que hay un déficit de maestros brutales. Hay una alternativa, por ejemplo, como lo han hecho muchos países, los países nórdicos, que hoy en día son los que tienen los mejores índices educativos cuando se hacen estas pruebas internacionales, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, bueno, nosotros no podemos pagarle a los maestros y a los profesores sueldos miserables, además que tienen mala reputación. Entonces, vamos a permitir que todos los profesionales que quieran entrar al sistema educativo como maestros y profesores van a estar tan igual o mejor remunerados que lo que paga el sector privado. Y entonces, bueno, un montón de profesionales entraron al sistema educativo y permitieron que esos países tengan hoy los estándares de educación más elevados del mundo. Eso es lo que hay que hacer.
Y tú dices, bueno, pero a lo mejor el tipo es matemático, o ingeniero en computación o en ingeniería petrolera, pero no sabe nada de docencia y de cómo lidiar con niños y adolescentes. Mira, aquí hay una cosa que llaman, en inglés la expresión es bootcamp. Es como tú sabes, un campamento, ¿no? Como lo hacían los Boy Scouts, etcétera, etcétera. Y yo tuve un muchacho que trabajó conmigo como economista, asistente mío de investigación, que él agarró y dijo, oye, Gustavo, el BID está haciendo un programa de bootcamp en el manejo de software de data económica grande, lo que llaman en inglés Big Data, y de computación, y después otro de inteligencia artificial. ¿Me autoriza? Yo le, por supuesto, métete en eso. ¿Y qué pasó? Se encerró 2 semanas y en 2 semanas aprendió a manejar un software que se utiliza mucho, que se llama Phantom, para manejo de grandes bases de datos. Y después hizo uno también de inteligencia artificial. De hecho, ya está trabajando en otra institución y le va muy bien, porque se meten en un mes 8 horas de clases diarias. Son súper intensivos esos programas, pero los tipos salen de ahí formados. Bueno, tú agarras y puedes hacer un bootcamp sobre docencia, sobre lidiar con niños y adolescentes, a ingenieros, matemáticos, químicos, biólogos, para decir hay que recuperar el plantel educativo de Venezuela, la planta académica. Eso es lo que el Estado tiene que dedicarse, no a pegar cables y a perforar pozos de petróleo, etcétera. Eso lo hacen los privados y lo hacen más eficiente que el Estado. ¿Ok? Eso no Claro, quita que el sector privado encuentre que invertir en educación puede ser, en el mejor sentido de la palabra, un buen negocio y cumple una función social, pero en el volumen que se necesita es muy probable que eso no ocurra. Entonces, tiene que ser una función que cumpla el Estado. Entonces va a ser fuerte en eso, cumplir su función regulatoria, no para ahogar, sino para propiciar el desarrollo de los mercados, la libre competitividad, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, para asumir su rol de responsabilidad social. Y esto aquí voy a decir algo muy crítico. Estas cosas que antes sonaban como sacrilegios neoliberales, etcétera, etcétera. Yo te voy a decir algo. Lo que va a garantizar en Venezuela, y fue el tema por el cual empezamos, los enormes niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, es que haya igualdad de oportunidades, que todo el mundo tenga acceso a una educación de calidad, sea público o privado. ¿Ok? Yo estudié mi secundaria en un liceo público y como se los comenté, me gradué en el Fermín Toro y yo tuve de profesor de literatura a Jesús Rosa Marcano. Y aquellos Yo en el discursos Pedro a mí Emilio Col, yo en el Pedro Emilio Col para rescatar claro. los nombres. Exacto, exacto. Yo también soy del Fermín Toro y tuve profesores, bueno, Federico Riu daba clase en el Fermín Toro. Bueno, es que es lo que te digo. Y Navarro, que tenía un libro de física que se usaba en todos los colegios públicos y privados, Sí, fue profesor de física en no, el no, Fermín era una Toro. maravilla, Así es, y los era una maravilla. laboratorios eran una cosa impresionante. En Navarro, yo me acuerdo que me dio en física de cuarto año toda la cosa de óptica y el tipo sacaba los aparatos y cómo veía, mira, la vela está aquí, pero la imagen se ve allá. O sea, de verdad, unos laboratorios impresionantes. Nosotros Eso teníamos tiene que volver. laboratorio de física, de química, de biología, Así teníamos es, taller de cerámica, espacio para hacer agricultura, así eh, es. Bueno, un Venezuela tiene que gimnasio tener, completo con así todas las es, variedades así deportivas. es. Bueno, eso hay que rescatarlo en Venezuela. El Y Estado rescatarlo, tiene que llegar a Claro, eso, claro. a desarrollar una educación, porque parte de la razón por la cual mucha gente en los sectores populares oye algunos discursos y dice, pero ¿qué hay allí para mí? O sea, yo no veo que está pensando. No, nosotros lo que tenemos que garantizar es la igualdad de oportunidades. Mira, yo voy a contar una anécdota. Mi esposa trabajaba, pues trabaja todavía, ya se está retirando, en una ONG, lo que llama aquí una organización no gubernamental, de ayuda a los niños de grupos minoritarios y sobre todo de inmigrantes. Hay latinos, afganos, en una época habían asiáticos, etcétera. Cuando llegó la pandemia, dijeron, bueno, el sistema educativo, los niños a sus casas, y va a ser por línea tal que se conecten y van a ver las clases en línea. Bueno, primer problema, dijeron, uy, estos niños por su bajo nivel de ingreso
Estos niños no tienen computadora. Entonces dijeron, oye, vamos a pedirle a una de las fabricantes de computadoras que nos donen. Cuando los llamaron y le dijeron, mira, tenemos este problema y queremos ver si ustedes están en capacidad de donación, los tipos dijeron, por supuesto, ¿cuántas computadoras necesitan? Le dieron más de 1.000 computadoras de esta que se usa para el sistema educativo aquí en primaria y educación básica. Y dijeron, ¿a dónde se las ponemos? Y a los 2 o 3 días estaban las 1.000 y pico de computadoras en la sede de esta ONG. Ah, chévere, vamos a distribuir esto rapidito a los niños. Cuando llegaban a las casas le dijeron, pero es que nosotros no tenemos conexión de Wi-Fi. ¿Cómo que no tiene condición de Wi-Fi? No, señora, pero imagínense, aquí no nos alcanza la plata para eso. Inmediatamente levantaron el teléfono y empezaron a llamar a las dos o tres empresas de la región que producen el servicio de conexión de Internet y le dijeron cuántas conexiones necesitan, denme las direcciones y tal, los conectamos gratis durante la pandemia. Y le pusieron la conexión en Wi-Fi. Bueno, perfecto. Entonces los niños tenían la computadora y la conexión a Wi-Fi. Entonces surgió un tercer problema, que en esa casa ni sus padres ni los niños sabían manejar una computadora, cómo meterse en Internet, cómo buscar en Internet, cómo utilizar Internet para estudiar y hacer las tareas en buena medida. Entonces dijeron, este es un problema muy serio, porque no podemos poner una persona en cada casa. Entonces dijeron, bueno, con el consejo público, pues, aquí no se llaman, en inglés la expresión es county, el condado. Hablaron con los directores del condado y dijeron, mira, tenemos un problema, tenemos que traer a los niños a los colegios, a estos muchachos, era un grupo, siempre son minoritarios, para que puedan venir al colegio y tener estudiantes que los enseñen a manejar la computadora y a conectarse en Internet y cómo buscar y tal. Bueno, como el colegio estaba vacío, le quedaron espacios muy amplios, con cubículos, tenían que venir con mascarilla, etcétera. Mascarilla. Los niños aprendieron muy rápido, porque eso es una ventaja de los niños que tienen un cerebro también muy flexible. Esos niños salvaron el año escolar. Porque un problema muy grave es que cuando abandonan el colegio, a veces es difícil que regresen al colegio de nuevo. O se pierden en la calle, en las pandillas, o se van a trabajar con los padres y ya el muchacho no quiere regresar al colegio. Le salvaron el año escolar a esos niños. Les pusieron entrenamiento extra para que rápidamente se hicieran un alcance de esa brecha, pero lo que eso refleja es muy simple. Tú le diste al niño la igualdad de oportunidades. ¿Por qué va a pasar? Porque en Venezuela, en muchos hogares pobres, no tienen conexión a Internet, no saben manejar Internet. Entonces, ¿por qué esos niños no tienen clases extra en los colegios para que se equiparen con los privados? Porque cuando tú tienes un hijo, y qué sé yo, José Rafael, y el niño llega y le pregunta, bueno, papá, ¿cómo busco esto en Internet? Conseguí esto y yo no lo entiendo. Tiene un padre profesional que está al lado, que le explica, que lo orienta. Ese niño ya está en ventaja. Es un niño pobre, de repente no tiene esas condiciones en el hogar. El Estado tiene que equiparar esa igualdad de oportunidades, tiene que corregir esa brecha. Ese es el rol que tiene que cumplir el Estado. Entonces, Extraordinario. aquí no hay no hay nada más progresista que eso, si me permiten la palabra. Darle igualdad de Sí, sí, sí. oportunidades a los Absolutamente. ciudadanos en cualquier dimensión. Tú estás resumiendo un texto de un alemán que se llama Peter Singer, que se llama, te recomiendo ese texto, Aprender de Europa, porque hace un estudio, además es un especialista en los conflictos eh, a favor de la paz y se dedica a estudiar el desarrollo político y económico de los países escandinavos. Aprender de Mm, Europa, editorial Alfa, lo extraordinario. voy a buscar, gracias, Jonathan. Colección de estudios alemanes. Ok, gracias. Bueno, Mira, José para Rafael se quedó despedirnos, picado porque le dije que había pasado el examen, ¿ah? Entonces ahora asumió el rol de profesor, me mandó a estudiar. mira, no, Pero al revés, que yo creo, al revés me sorprende mucho porque resumes bastante bien y con buenos ejemplos
una diferencia que a mí me parece sustancial, que hay una confusión entre el libre mercado planteado por el neoliberalismo y este planteamiento que más bien que también tiene una tradición económica y que además frente liberal. al consenso de Washington, ¿te acuerdas este consenso de Sí, claro. ¿cómo se me olvidó el nombre? Sí, el Eh, consenso de Washington. no, frente a ese, el nuevo consenso que se hizo como alternativa, como propuesta alternativa, el de Londres, el consenso que, Ah, sí, 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 sí. Que que el publicaron, consenso de sí, Londres lo que va a mostrar es el papel, el rol protagónico del Estado, tal como tú lo estás describiendo. Entonces, claro. entonces me felicito. Bueno, para cerrar este programa, ¿qué les dices a los venezolanos que estamos todos tan inquietos en esta incertidumbre, que no sabemos cuándo vamos a salir? Mira, el mensaje es que con las reformas necesarias, y eso es lo que lidera María Corina Machado, Venezuela puede tener un futuro muy próspero, porque tiene una enorme riqueza natural en varias áreas, tiene una infraestructura que es recuperable para arrancar de nuevo a crecimiento y hacerlo con igualdad de oportunidades. No es igualitarismo económico quitándole lo que más tiene, pues eso mata el mercado. No, es igualdad de oportunidades, que tú le garantices al ciudadano igualdad de oportunidades ante la ley, evidentemente, en el acceso al sistema educativo y en el acceso a educación. Eso es lo fundamental. Venezuela tiene un futuro próspero porque tiene una riqueza petrolera con ventajas comparativas. Fíjate, voy a poner un ejemplo para hablar de esas ventajas. Guyana produce petróleo liviano, pero a una profundidad tal que es más costosa que el petróleo extrapesado nuestro de la faja, que tenemos una de las reservas más grandes del mundo. Entonces, Venezuela tiene un futuro próspero con las reformas necesarias y ese futuro tiene que ser compartido. No puede dejar a una masa de población afuera, sino que al contrario, con la igualdad de oportunidades, reduzca y oportunidades de empleo y de crecimiento, reduzca esta brecha que tenemos de pobreza y la brecha de desigualdad de oportunidades. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quiere Magnífico. decir alguna cosa, José Bueno, Rafael? no, no, darle las gracias a Gustavo, que ha sido una exposición verdaderamente Brillante. ilustrativa, ¿no? Sí, brillante y que además liquida este tipo de prejuicios y de presuposiciones y tal, de mucho izquierdoso trasnochado, que la verdad, francamente, no tiene el más mínimo sentido, ¿no? Así que yo Así de es. verdad estoy muy Entre la contento izquierda analfabeta y la y le derecha agradezco ignorante. muchísimo. Está Gustavo. Sí, sí, sí. Pero yo agradezco además porque como dije al principio, en la primera parte de nuestro programa, este señor fue el que me formó políticamente a mí. Así que yo se lo agradezco doblemente, pues. Le Bueno, mando un abrazo muchísimas enorme. gracias. Mira, no, gracias a ustedes, de verdad, fue muy grato compartir con ustedes, con mucho sentido del humor y mucha agudeza intelectual. Y gracias a su audiencia por la paciencia. La verdad que muy agradecido de además un programa muy liviano, muy fresco, muy sabroso. Gracias. Queridos amigos, Bueno, Muchas recuerde gracias, darle a la Diego. gracias. campanita, darle me gusta, compartirlo, dejar sus comentarios, porque eso nos ayuda a seguir con esta labor que es reflexionar, pensar a Venezuela. Hasta la próxima. Hasta luego.